Compañeros, muy buenos días, tengan todos una bienvenida muy cordial a este video que vamos a realizar de la sesión de trabajo situado del módulo de STS de lenguaje. Entonces, este módulo o esta STS de lenguaje tiene como título Recuperación de información explícita e implícita de los textos. Lo que vamos a aprender aquí básicamente es cuáles son los 3 niveles de lectura que el niño debe desarrollar y algunos tips por ahí de cómo desarrollar esos 3 niveles de lectura en los estudiantes. Entonces, aquí en la parte de conceptualización dice presentación de la fundamentación teórica que sustenta la enseñanza de la lectura y el desarrollo de la competencia comunicativa lectora a la luz de los referentes curriculares. Ese es básicamente como el objetivo de esta sesión de trabajo. Bueno, para hablar de la lectura y la comprensión tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Que el proceso lector contempla estos 3 aspectos importantes, que es al lector, el texto y el contexto en donde se desarrolla la lectura, ¿sí? Estos 3 aspectos importantes pues, nos permiten la construcción de significado, nos permiten el proceso interactivo entre estos 3 contextos y la intencionalidad y objetivos de la lectura. Ahora, ¿qué dicen los lineamientos curriculares de lengua castellana en relación a la lectura? Dice que leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. Y además dice en la página 47 de los lineamientos curriculares sobre lengua castellana, dice que la comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, bien sean los esquemas relativos al conocimiento explícito del contenido del texto o bien aquellos otros esquemas acerca de la organización general de los textos. Implicaciones de la lectura como proceso interactivo. ¿Qué implicaciones tiene la lectura? Primero, el uso de los conocimientos previos del lector. Siempre que se va a empezar a leer, pues es importante que al iniciar, pues se parta de los conocimientos previos que tenga el lector. Que se generen expectativas a partir de la lectura que se va a dar. Que haya unos objetivos del lector y que varían a partir del contexto, obviamente. Y los lectores necesitan dominar las habilidades de decodificación y aprender distintas estrategias que conduzcan a la comprensión. Ahora bien, ¿qué acciones podemos tomar nosotros para avanzar en la información literal? Ya sabemos nosotros que existen 3 niveles de lectura. Una lectura literal, una lectura inferencial y una lectura crítica. Esos son los 3 niveles de lectura. Entonces, en lo que tiene que ver con la lectura literal, nosotros desarrollamos algunas acciones, tal como aparecen aquí. Cuando un niño hace una lectura literal, cuando es capaz de decir, cuando es capaz de expresar con sus propias palabras qué dice el texto, desde lo que dice el texto, cuál es el propósito del texto, cómo localizar información en el texto, cómo resumir la información del texto. Entonces, básicamente, cuando nosotros le preguntamos al niño en un texto narrativo, por ejemplo, identificación de algunas oraciones, de algunos párrafos, el sentido del texto a partir de información presentada, cuando el niño localiza acciones y quién las realiza, cuando el niño describe algunos lugares, describe los personajes, en ese momento el niño está haciendo una lectura literal. Es decir, si yo pues le pregunto en el cuento Caperucita Roja, le pregunto al niño ¿hacia dónde se dirigía Caperucita? Pues el niño me va a decir que se dirigía para la casa de la abuelita.
porque eso es una información que está allí, de manera literal, escrita en el texto, en el cuento. Entonces, cuando yo le digo, descríbame cómo era el lobo, él me va a decir la descripción del lobo porque ya ha leído lo que está allí. Esa es una lectura literal. Ahora, en un texto descriptivo se pueden tomar las siguientes acciones. Sentido del texto a partir de la información, definición del objetivo, fenómenos, animal o proceso, cualidades presentadas, identificación de propiedades, jerarquía de la información, secuencialidad, pasos, descripción de las partes, bueno, en fin. Síntesis de información a partir de jerarquías de la información, qué es, cómo se hace, qué sucedió, qué sucederá. Todas esas preguntas que yo le hago a un niño, simplemente lo que estoy haciendo es desarrollando la lectura literal en su nivel literal. Pero nosotros como maestros no podemos quedarnos allí. Tenemos que avanzar a un nivel de lectura mucho mayor. Entonces, hay que avanzar hacia una lectura inferencial. ¿Qué es una lectura inferencial? Hombre, cuando el lector realiza inferencias y cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los significados. ¿Sí? Es decir, cuando el niño logra, por ejemplo, en un texto narrativo, identificar la identificación de personajes a partir de sus cualidades, protagonistas o antagonistas. Cuando logra asignar la calificación de los textos a partir de la experiencia, es decir, si yo le coloco al niño una lectura y le pregunto, ¿qué tipo de lectura es esa? ¿Es una fábula, es un cuento, es una parábola? Y el niño es capaz de identificar o de dar una diferencia entre una fábula, entre una parábola, entre un cuento, entre una crónica, entre un texto informativo, pues allí en ese momento estoy fortaleciendo la lectura inferencial, perdón. Algunas acciones para avanzar en la información inferencial, por ejemplo, en los textos descriptivos, puedo tomar unas acciones como por ejemplo, a partir de la estructura y distribución del texto, identifica la intención de cada una de sus partes. Infiere posibles cambios en el texto como el título, posibles gráficas, información que no aparece, ¿sí? Establece los posibles usos del texto de acuerdo con su objetivo. Cuando yo le doy un texto al niño y no tiene un título definido como tal, pero después de hacer la lectura, le digo al niño, coloquen un título a la lectura acorde a al contenido, y él es capaz de colocarle un título que está acorde a lo que estaba leyendo. Con eso estoy haciendo algunas acciones para la lectura inferencial. En los textos informativos, por ejemplo, una acción sería, a partir de la información presentada se sintetiza el suceso descrito o se infieren posibles reacciones de posibles lectores ante la información, o se anticipa el contenido desde el reconocimiento de elementos paratextuales como fotografías, tamaños de fuentes, colores, entre otras. O se establecen secuencias de los sucesos informados, o se infieren puntos de vista en la información presentada, infiriendo las posibles fuentes de los sucesos. Entonces, en otras palabras, yo puedo desarrollar algunas acciones de tipo inferencial en el niño, cuando llevo al niño a que él dé algunas respuestas de acontecimientos que están ahí propios en el texto, pero que no están de manera literal, sino que él tiene que inferirla, tiene que analizarla y tiene que, a partir de lo que está en el texto, él puede dar una respuesta coherente. Y en lo que tiene que ver con la lectura crítica es tomar una posición frente a las acciones de los personajes y relación con el contexto del lector. Dar una opinión sobre el posible uso de la información de contextos propios o cercanos. Consideraciones sobre el cumplimiento de la interacción comunicativa del texto. Establecer relaciones entre el autor del texto y su contenido. Es decir, cuando yo soy capaz de dar un concepto o hacer una crítica o dar una opinión acerca del texto.
Acá dice: hay un momento de la lectura en donde todo lector se posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicio respecto a lo leído. Entonces, compañeros, esto es más o menos como una pequeña explicación. Ustedes tienen unos documentos de apoyo, léanlos con calma, analícenlos, y también pues tienen estas diapositivas que van a ser enviadas al Drive. Descárguenlas, léanlas con todo cuidado, y espero pues que la poca explicación que se haya hecho aquí sea de gran provecho para todos ustedes. Un feliz día y muchas bendiciones.